Bueno, muy buenos días a todos. Mil gracias por aceptar la invitación. Hoy vamos a hacer una breve presentación con el doctor Alexander Coral Ramos sobre un par de temitas que nos quedaron pendientes de la última conferencia del mes de marzo del año pasado. Por favor, doctor, si quiere, continuemos para ponernos en materia. Bueno, señores, nuevamente muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que me hace, como siempre, don Pedro, Carolina, Buró, todo el equipo y a todos los asistentes. Hay un par de temas que queremos aprovechar un ratico ahorita en la mañana, para hablar que han generado una serie de inquietudes y es uno, ciertos ajustes al reglamento interno de trabajo conforme a la reforma laboral. Dos, todo lo que tiene que ver precisamente esa reforma con trámite disciplinario. Y tres, unas novedades sobre aprendices. Entonces, básicamente, quiero hablar sobre esas tres cosas. ¿Ok? Antes de proyectar algo que quiero mostrarles, quiero primero que entendamos lo siguiente. No confundamos, señores, un proceso disciplinario, óigase bien, con la sanción disciplinaria, no la confundamos con una justa causa para dar por terminado un contrato de trabajo. Ojo que esto es la columna vertebral de lo que voy a hablar el día de hoy. Para que me entiendan, yo siempre uso el siguiente ejemplo. Si a mí, mañana, mi hijo me llega a la casa con alguna pendejada, con olores raros a marihuana, ejemplo, pues yo ¿qué voy a hacer? Pues, y lo digo de manera muy personal, pues le voy a dar garrote como un berraco, le voy a dar juguete como me dieron a mí, ¿correcto? Pero, ¿qué estoy haciéndolo allí? Disciplinándolo, encauzándolo en el camino del bien, ¿correcto? Pero no por eso se rompe el vínculo que yo tengo con él, o sea, el vínculo consanguíneo, ¿correcto? Eso mismo llevémoslo al trabajador. Cuando un trabajador me comete una serie de faltas que yo considero que éstas podrían mejorar, pero merece un castigo, si queremos usar ese nombre, lo voy a disciplinar y lo voy a disciplinar con una multa por llegadas tarde o lo voy a disciplinar con una suspensión del contrato de trabajo por un par de días. Pero su vínculo, el vínculo, así como mi hijo, no termina, se mantiene vivo. Ojo, el vínculo se mantiene vivo, o sea, lo estoy encauzando al trabajador en el camino del bien. ¿Listo? Por las faltas que está cometiendo, que repito, llevarán una sanción disciplinaria, como es la multa por llegadas tarde o es la suspensión del contrato de trabajo por otro tipo de situaciones. Punto. Ahora, pasemos al otro escenario, la terminación del contrato de trabajo. Cuando mi hijo comete un acto, no, perdón, ya salgámonos del hijo, sigamos en el trabajador ahora sí. Cuando la magnitud de la falta del trabajador no amerita una sanción disciplinaria, sino simplemente, señor, hasta aquí llegó usted, muchas gracias. Yo lo contraté para X cosa y usted no lo hizo o usted cometió tal falta de tal gravedad que no le voy a dar una segunda oportunidad, o sea, no me interesa disciplinarlo, yo procedo a darle por terminado el contrato de trabajo con justa causa. Ahí, cuando yo termino un contrato con justa causa, no es una sanción disciplinaria. Miren que esto es difícil a veces de entender. ¿Cómo así? Sí, señores, la Corte Suprema y la Corte Constitucional llevan muchos años insistiendo que cuando se comete una justa causa imputable al trabajador y la empresa decide, por esa razón, dar por terminado de tajo el contrato, lo está resolviendo, lo está dando por terminado. ¿Correcto? O sea, no es una sanción disciplinaria, es simplemente una de las formas legales, artículo 61 del Código Laboral, una de las formas legales de dar por terminado el contrato de trabajo. Ojo, el contrato termina legalmente por muchas razones. Ejemplo, la muerte del trabajador, el vencimiento del término,
el cumplimiento de la tarea pactada, la muerte del empleador en algunos casos, ¿correcto? Y la justa causa. Son formas legales de dar por terminado un contrato. ¿Eso qué quiere decir? Ha dicho la corte, las cortes, que cuando yo le digo al trabajador, hasta aquí llegó, no me lo aguanto más, chao, usted incumplió, yo no lo estoy sancionando disciplinariamente. Estoy simplemente usando una forma legal de dar por terminado el contrato, artículo 61. ¿Correcto? A mí no me interesa disciplinarlo. Si a mí un trabajador me llega bajo los efectos del alcohol o la droga, venga, y así se presenta a trabajar, pues me está colocando en riesgo la operación, me está colocando en riesgo a sus compañeros, él mismo, etcétera, etcétera. A mí no me interesa que él se vuelva la hermanita de la caridad, simplemente muchas gracias. Si a mí un trabajador lo descubro sustrayendo materia prima de la empresa metida en sus bolsillos, a mí no me interesa que deje de ser ladrón. Simplemente, señor, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Resolvemos el contrato. Por eso es que eso no se considera una sanción disciplinaria. En la sanción disciplinaria, el vínculo se mantiene porque me interesa disciplinar, encauzar en el camino del bien. En la justa causa, en la terminación por justa causa, a mí no me interesa encauzarlo. Simplemente ya, señor, hasta aquí llegamos y yo resuelvo el contrato y no va más conmigo. No me interesa que usted se vuelva una persona cumplida, no me interesa que deje de ser ladrón, no me interesa que deje de ser borrachín, etcétera, etcétera. ¿Están entendiendo? ¿Y por qué la importancia de esa introducción? Ahora sí, voy a usar una imagen de fondo. Permítanme para que entiendan esto. Resulta que, teniendo claro esa pequeña introducción, que no es lo mismo terminación del contrato, que es una forma legal, con una sanción disciplinaria, y la una no es lo otro, resulta que tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional han señalado durante años, años, que el Código Laboral tiene un vacío. El Código Laboral tiene un vacío gigante. ¿En qué consiste el vacío? Consiste en que el Código Laboral, sorprendentemente, establece el término que hay que tener un proceso. Óigase bien, proceso para aplicar esta sanción disciplinaria. O sea, para pegarle un correazo a mi hijo, ¿correcto? O en el caso de los trabajadores, para colocarle una multa por llegadas tarde o una suspensión del contrato de trabajo, tengo que aplicarle un proceso. Pero, oh sorpresa, las cortes han coincidido que no existe en la norma un proceso para terminar contratos. Miren ese vacío tan enorme. Para terminar, el Código Laboral no tiene un proceso. Y eso lo viene diciendo la Corte Suprema de Justicia a la Laboral y la Corte Constitucional. ¿Correcto? Y resulta que debido a esa falencia normativa, para terminar contratos, no lo confundan con sesión disciplinaria, la Corte Constitucional tuvo que inventarse en el año 2020, señores, unas garantías. No confundan garantías con debido proceso. No lo confundan. Una cosa es garantías y otra cosa es debido proceso, que no lo hay para terminación del contrato. Y entonces por eso la Corte, repito, la Corte Constitucional se tuvo que sacar unas bajo la manga e inventarse unas garantías con la sentencia SU 449 del 2020. ¿Hasta ahí están entendiendo esta película? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la reforma laboral? Pues, oh sorpresa, los padres de la patria, por los que ustedes votaron y por los que yo voté, oh sorpresa, en su afán de tramitar una reforma laboral chambona, a medias, recortada, con todo lo que pasó durante esos 2 años y medio que ustedes ya conocen, ¿listo? Pues se les pasó ese detalle. Y oh sorpresa, lo que hicieron fue reformar únicamente
el artículo 115 por un nuevo artículo 115 donde amplía el proceso, óigase bien, pero ¿proceso para qué? Para sanciones disciplinarias. Óigase, lo que hizo el Congreso de la República fue consagrar un proceso, que es el que ya voy a explicar, un proceso, pero para sanción disciplinaria, o sea, para imponer una multa por llegadas tarde o para imponer una sanción disciplinaria de suspensión del contrato por un par de días. Pero no llenó ese vacío histórico que tiene el Código Laboral de no tener un proceso para despedir. ¿Están viendo? Y entonces seguimos, señores, para terminar un contrato. Voy a borrar, para terminar un contrato en Colombia por justa causa, terminar. No hay un proceso en Colombia y por ende tenemos que seguirnos basando son en las garantías creadas por la Corte Constitucional. ¿Están viendo? Y para una sanción disciplinaria, ojo, y entiéndase como sanción disciplinaria, multas o suspensión del contrato de trabajo, tenemos que aplicar el nuevo y extenso y exagerado proceso creado por la reforma laboral, repito, para poder suspensión de contrato o multas por llegadas tarde. ¿Están entendiendo? Hasta ahí. Entonces, hablemos de esas dos cosas y ya entremos en detalle. Empecemos primero por lo que cambió en la reforma laboral. ¿Listo? Nuestro artículo 115 del Código Laboral. Si nos vamos a la norma anterior, ¿listo? A la que estuvo durante 70 años en nuestro Código Laboral, es esta. Y simplemente era una norma corta, pero era más que suficiente. Pero bueno, ese artículo 115 original decía procedimiento para sanción. Sanción. Acordémonos que cuando escuchan la palabra sanción es disciplina. Disciplinar, no despido. El despido no es una sanción. Por favor, grábense en eso por el resto de sus vidas. ¿Listo? El despido no es una sanción. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo la norma durante 70 años? Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, ¿están leyendo conmigo? Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador debe dar la oportunidad de ser oído tanto al trabajador, ¿listo? Eso es un proceso, escuchar, porque me lo está consagrando y a dos de representantes del sindicato, pues en caso de que lo haya, obviamente, y que éste pertenezca a ese sindicato. Punto. No producirá efecto la sanción disciplinaria. ¿Cuál disciplinaria? Pues la multa o la suspensión del contrato. Si se omite, si se omite este trámite. Punto final. ¿Cuál trámite? El de oír. Y si hay sindicato y él pertenece al sindicato, pues invitar al sindicato para que pueda mandar a dos representantes para que participen, para ser escuchados. Punto final. Eso es lo que durante 70 años dijo el Código Laboral. Pero vino la reforma laboral y la reforma laboral agregó un par de cositas. Entonces, miremos ese par de cositas que acaban de reformarle al Código Laboral en su artículo 115. ¿Listo? Ya explico esto cuando lo llevamos al reglamento. Por ahora, miremoslo aquí. Entonces, el nuevo 115 me dice procedimiento para aplicar sanciones. Vayan leyendo ahí conmigo rápidamente. En todas las actuaciones para aplicar sanciones disciplinarias, vuelve y juega. En ninguna parte aparece terminación de contrato. ¿Están viendo? Debe aplicarse garantías del debido proceso. Esto es como mínimo. Y mire toda la cantidad de carreta que mete en la norma. Carreta. Dignidad, presunción de inocencia, indubio prodisciplinario, proporcionalidad, derecho a la defensa, contradicción y controversia de las pruebas, intimidad, lealtad y buena fe, imparcialidad, respeto, buen nombre y honra, non bis in idem. Pues, todo eso se podía resumir en dos palabras, pero bueno, dejémoslo así. Así quedó la ley.
Pero además de eso, ¿en qué consiste ese proceso para multa o sanción disciplinaria? O sea, suspensión de contrato. Entonces me dice la siguiente norma, me continúa la norma diciendo, deberá comunicarse formalmente la apertura del proceso. Una comunicación formal, o sea, tengo que mandarle un comunicado escrito. Lo hago y lo imprimo y se lo entrego. O si tiene correo corporativo, pues se lo notifico al correo corporativo, ¿correcto? Y en ese correo, ¿qué le voy a decir en ese comunicado? Debo indicarle los hechos, la conducta o la omisión que motivaron ese proceso que puede ser que lleve a una multa o a una suspensión del contrato. ¿Listo? Y vuelve y reitera, por escrito. Y aquí viene, ojo, tercera, debo trasladarle al trabajador todas y cada una de las pruebas que yo tengo en su contra, en esa conducta o en esa omisión que posiblemente vaya a llevar a una multa o a una suspensión del contrato de trabajo. Y finalmente, agrega dos cositas más, que es lo que ha sido lo más llamativo. Permítame borro. Y es lo siguiente, continuemos acá en el número 4. 4. Indicación de un término durante el cual el trabajador pueda manifestarse, pueda expresar, pueda dar sus justificaciones. Fíjese bien, para que pueda controvertir las pruebas que usted ya le exhibieron a él mediante ese correo que le entregaron, ¿se acuerdan? Que usted ya le mandaron todas las pruebas que tienen en contra de él. Entonces, para que él tenga durante un término razonable, poder investigar, estudiar y poder defenderse de esas pruebas él allegar las que él considere pertinentes en su defensa. Y aquí viene el detalle. Ese comunicado y esa diligencia o esa reunión en la cual yo lo voy a escuchar, que comúnmente llamamos descargos o entrevista, como le quieran llamar, no puede ser inferior a 5 días. No puede ser inferior a 5 días. O sea, que yo se la mando hoy y no puede ser para mañana, sino que tiene que ser no antes de 5 días esa reunión. ¿Por qué? Pues ¿cuál era el espíritu de la norma o el espíritu del legislador? Que el trabajador durante ese término no inferior a 5 días pudiera revisar las pruebas que hay en su contra, poder confeccionar su defensa, su coartada, sus explicaciones, traer los documentos que él considere pertinentes. Y ahora sí, lo escuchamos. Eso es, ¿listo? Eso es lo novedoso. ¿Listo? ¿Qué es lo novedoso? Que tengo que pasárselo por escrito. Dos, que debo en ese comunicado informarle cuáles son las pruebas que tengo en su contra. Y tres, no antes de 5 días, es la diligencia o reunión en la que la voy a escuchar su defensa. Una vez termine eso, pues obviamente le pasaré un pronunciamiento definitivo sobre la decisión que vamos a tomar. ¿Listo? Segundo, la sanción que usted le va a aplicar, pues en proporcionalidad a los hechos, a la gravedad de lo que pasó. ¿Listo? Y a informarle la posibilidad de impugnación. O sea, que él presente un escrito diciendo, venga, yo estoy inconforme porque usted no aceptó mis explicaciones por A, B, C. ¿Listo? O sea, el ataque que yo hago a esa sanción. Hasta ahí, eso es lo nuevo. Pero yo sé que muchos de los que me están viendo en estos momentos en vivo, van a decir, uy, todo eso para mi ferretería de 3 empleados, todo esto para mi zapatería de 2 empleados. Entonces, de alguna manera, por suerte, para las pequeñas empresas, miremos este parágrafo, señores. ¿Listo? De toda esta carreta que les acabo de contar, de toda esta explicación, el parágrafo sexto me dice, ojo, este procedimiento, ¿cuál procedimiento? De pasárselo por escrito, adjuntar todas las pruebas, citarlo no antes de 5 días, etcétera, me dice que no aplica, señores, vayan leyendo aquí el parágrafo sexto, no aplica para los trabajadores del hogar. ¿Listo? Servicio doméstico, ni tampoco para las micro ni las pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores. ¿Y cuáles son esas? Pues eso está definido en el decreto 957 del 2019. ¿Cuáles son aquellas que cumplen o quiénes son consideradas micros y pequeñas empresas? ¿Qué pasa entonces en esas pequeñas unidades de empresas
o en esos hogares donde se quiera tomar una sanción disciplinaria. Entonces, simplemente la norma me dice que en ese tipo de empleadores, ¿listo? Solo se tiene la obligación de escuchar previamente al trabajador sobre los hechos que se le imputan. ¿Listo? Respetando las garantías del derecho a la defensa y el debido proceso. No me dice más. ¿Eso qué significa, señores? La norma es muy escueta, pero a la vez también es peligrosa en esa laxitud, donde dice simplemente la única obligación es escuchar sobre los hechos. Punto. Pero luego me dice garantías de defensa y debido proceso. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Sí ve? Entonces no sería raro, señores, como esto es una norma nueva, que a futuro terminen los jueces de la República considerando que esas garantías del derecho a la defensa y el debido proceso son las mismas que las anteriores, simplemente que se reducirían los 5 días al mismo día o al día siguiente, ¿correcto? O sea, con toda seguridad, si me están hablando de respetar garantías al derecho a la defensa, ¿qué quiere decir eso? Que así sea una microempresa, yo tengo que informarle cuáles son las pruebas que tengo en su contra y tengo que mostrárselas para que él las pueda valorar. Si yo tengo un video donde él está haciendo una actividad irregular, pues yo tengo que permitirle que él vea el video, no entregar una copia, pero sí que vea el video. Si yo tengo un informe de auditoría, pues tengo que mostrar el informe de auditoría para que él pueda ver de qué es lo que se le está criticando en sus actividades, etcétera. ¿Correcto? Entonces, miren cómo la norma agrega una cantidad de cosas y para las pequeñas empresas termina diciendo que no se les aplica ese proceso, pero termina diciendo que debe haber un debido proceso. Entonces, ¿cuál? Pues el mismo que ya expliqué. ¿Estamos? Entonces, quiero que entiendan eso. Ahora, eso no significa que usted no pueda dar por terminado el contrato. Ya si en ese trámite en cualquier empresa grande o empresa pequeña, usted escuchó al trabajador, le dio las pruebas, etcétera, le permitió defenderse y al final usted considera que eso es sumamente grave, gravísimo, pues usted puede dar por terminado el contrato. ¿Correcto? En todo caso, si usted va a suspender o a colocar la multa, tiene que hacer todo esto. Si esto finalmente termina en un despido, perfecto, pues no hay ningún problema. Pero entonces viene algo que yo les vengo diciendo hace un rato, no hay proceso para despedir. O sea que si usted al final decidió despedir con todo este proceso, pues como diría el dicho, Dios le pague. Usted hizo toda una ritualidad innecesaria para finalmente despedir. Y entonces viene la pregunta del millón. Entonces, para despedir yo no necesito nada de esto. No, si usted lo quiere hacer bien, pero usted no necesita toda esa parafernalia que acabo de mencionar, incluyendo los 5 días previos para dar por terminado un contrato. Porque para terminar un contrato, como les vengo diciendo, les voy a devolver aquí un momento a la diapositiva anterior, como les dije hace un momento, ¿qué dijo la Corte? La Corte Constitucional y la Corte Suprema. No hay proceso en el Código Laboral para terminación. Y por eso fue que la Corte tuvo que inventarse unas garantías para terminar un contrato. Garantías que hoy siguen vigentes porque la reforma laboral no creó proceso para terminar sino para sanción disciplinaria. ¿Me entendiendo? Entonces, ¿cuáles son esas garantías? Pues miremoslas rápidamente, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de dar por terminado un contrato de trabajo. Permítame, borro esto. Perdón. Permítame, borro. Perdón, perdón, perdón. Eso. Listo. Ya. Entonces, ¿cuáles son esas garantías? Son 6 garantías que la Corte Constitucional estableció hace ya 6 años, mediante la sentencia de unificación 449. La primera, la inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? Hombre, que desde el momento que el empleador conoció de la falta, ojo, no estoy hablando de la fecha de ocurrencia, estoy hablando de el conocimiento de la falta, de esto del conocimiento. A partir de ese momento, tratar de tomar rápidamente una decisión. Si a mí me van a echar, que sea rapidito. ¿Eso qué significa? No puede ser que simplemente el trabajador llegó borracho en diciembre, llegó pateando el puesto, le pegó a 5 compañeros, ¿listo? Y entonces, hoy, 29 de abril, 4 meses después,
yo como empresa diga, ay, no he podido superarlo, hoy te despido. Venga, ¿cómo así, señora empresa? Es que si estamos hablando de que yo llegué borracho, usted no se dio cuenta hoy en abril, en diciembre, usted no se dio cuenta hoy en abril. Usted se dio cuenta en ese mismo momento, ese día. A partir de ese momento empieza una inmediatez. Ahora miremos un segundo caso. Si un trabajador me presenta documentos falsos, por ejemplo, para ingresar a la empresa, ¿listo? Numeral primero del artículo 62. Documentos falsos para obtener un provecho, ¿listo? Ejemplo, un diploma falso. O en diciembre o el año pasado me entregó unas incapacidades falsas, que es una cosa increíble. Todos los días me toca a mí que ver, lamentablemente, cómo los trabajadores, para justificar el ausentismo, están presentando incapacidades falsas. Pero resulta que la empresa, pues recibió la incapacidad de manera muy inocente en diciembre, la radica en enero a la EPS, como buena EPS, ¿listo? Esté o no esté administrada por el Estado, se demoran en pronunciarse y resulta que 4 meses después la EPS dice, esta incapacidad no es mía. Pues puchica, ¿cuándo me enteré del documento falso? El trabajador me entregó un documento falso hace 5, 6, 7 meses, pero apenas hoy yo me doy cuenta de que el mismo es falso. Pues a partir de hoy empieza esa inmediatez para tomar una decisión. ¿Listo? Ahora, viene una pregunta muy frecuente que me hacen. ¿De cuánto es la inmediatez? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? Ojo, la, si nosotros leemos 100 sentencias de la Corte Suprema Sala Laboral, de 100 sentencias, en ninguna la Corte dice tantos días. Ojo, tantos días. Entiéndase como inmediatez, tantos. No. Sin embargo, si nosotros leemos 100 sentencias, podemos llegar a la conclusión que la Corte Suprema ha terminado aceptando una inmediatez o una cercanía entre el conocimiento y el momento de la decisión en un intervalo no superior a 30 días. La mayoría de despidos que se han dado en ese periodo de 30 días, la Corte ha dicho es un tiempo razonable. Te repito, no es que textualmente la Corte haya dicho 30 son válidos, se dan 30 días. No, la Corte no ha dicho 30 días. La Corte ha dicho que esos despidos que se han dado en ese margen de 30 días es un plazo razonable, ¿correcto? No es que ustedes ahorita vayan a llegar a sus empresas a decirle a sus jefes, no es que Coral mandó a decir que nos podemos tomar 30 días. No, yo no he dicho que nos podemos tomar 30 días. Es que los casos que han llegado a la Corte y se han tomado despidos dentro de ese margen de tiempo, a la Corte le ha parecido razonable. ¿Está claro? Ahora, alguien de pronto levantará la mano y dirá, pero es que yo conozco un caso de 2 meses y la Corte no dijo nada. Bueno, señores, son casos excepcionales, muy excepcionales, o porque el empleador ha logrado demostrar que se demoró en tomar una decisión por una razón poderosa. Ejemplo, el trabajador comete una falta hoy y yo mañana voy a tomar una decisión y mañana se me incapacita. Y se me incapacitó 6 meses. Cuando se me reintegró, tome su decisión. Correcto, 6 meses después. Pero era porque durante esos 6 meses el trabajador estaba incapacitado. O simplemente me demoré 1 mes y medio, 2 meses y le pude demostrar a la justicia que me demoré haciendo investigaciones, auditorías, etcétera. Fui tan exageradamente garantista que contraté auditoría. ¿Sí? Sí, y por eso me demoré 1 mes y medio, 2 meses. Pero repito, por sugerencia, traten de tomar una decisión en un par de días, una semana, 2 semanas a partir del conocimiento. ¿Listo? A pesar de que la Corte ha aceptado en muchos casos hasta despidos que se han dado en 30 días y no le pone mayor problema. ¿Está claro? Entonces, primera garantía. Segunda garantía, causales taxativas. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, si me van a echar con justa causa, que no sea como un conejo sacado debajo de la manga, sacado del sombrero, una vaina que apareció de la nada. Señor, es que usted apareció hoy masticando chicle. Lo despedimos. Venga, ¿dónde carajos dice que yo no puedo masticar chicle? Si yo hubiera sabido.
pues yo no mastico chicle. ¿Sí ven? Entonces no me coja desprevenido por algo que señor empleador que usted se inventó. ¿Sí ven? Que usted se inventó. Entonces esa causal taxativa es, venga, echa al trabajador por algo que en alguna parte está. Y en esa alguna parte, entiéndase como la ley. Pero la misma ley me dice que yo puedo tener situaciones contempladas en el reglamento interno, que puedo tener situaciones contempladas de obligaciones y prohibiciones en el contrato de trabajo, en el manual de funciones. ¿Están viendo? En el manual de funciones, etcétera. En las políticas. Pues venga, señor trabajador, es que usted lo sabía, porque en esta política lo dice y usted recibió una copia de esta política. Aquí está la prueba de que usted recibió la capacitación de esta política, etcétera. Entonces, eso es una situación taxativa. Tercera garantía, comunicarle al trabajador los motivos concretos, claros y específicos. ¿Eso qué significa? Hombre, no manden cartas de despido donde, señor trabajador, después de escucharlo, para la empresa es inadmisible la falta gravísima que usted cometió y que usted sabe, y por ende le damos por terminado el contrato. Punto. ¿Qué dije ahí? Nada. Nada, es cuente, no es necesario citar normas, es contar lo que pasó. Señor, lo despedimos porque usted, abro comillas, en la ciudad de Bogotá, día 29 de abril, señor Pepito Pérez, referencia a terminación de contrato con justa causa. Señor, después de escucharlo, para la empresa es inadmisible la explicación que usted dio de que por las cuales el día de ayer usted llegó borracho. Segundo, es inadmisible que usted haya llegado pateando los escritorios y los tarros de basura. Tercero, es inadmisible que se haya encerrado en el baño con un compañero y lo haya encendido a puños. Quinto, es inadmisible que usted le haya gritado viejo doble catruple hijo de tantas a su jefe delante de todos sus compañeros de trabajo. Por todas esas razones es que damos por terminado su contrato de trabajo. Punto. Pregunta, ¿hasta ahí cite alguna norma? No, no he citado ninguna norma. Estoy es explicando los hechos o las omisiones que llevaron a la decisión del despido. Cuarta garantía. Ojo, ojo con esta garantía. Yo les vengo diciendo que la Corte nos viene diciendo que que no hay procesos. ¿Está claro? En el Código Laboral. Pero a veces la cuarta y la quinta se prestan para equivocaciones o confusiones. La cuarta dice garantía, existencia de aplicación de procedimientos si llegan a existir. ¿Eso qué significa? Venga, señor empresario, señor empleador, ya sabe que el Código Laboral no me trae procesos para despedir. Pero, me dice la Corte Constitucional, que si a usted le dio por crear un proceso en su reglamento interno de trabajo, si a usted le dio por crear un proceso en su convención colectiva, pues se le vuelve obligatorio. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el reglamento hace parte integral del contrato de trabajo. Punto. La convención colectiva, ¿qué es? Es un contrato que usted firmó con el sindicato y el contrato es ley para las partes. Entonces, si usted en el reglamento o en el laudo arbitral o en la convención colectiva decidió establecer un proceso para terminar un contrato, pues ese proceso se le vuelve obligatorio. Repito, no está en la ley, sino en la norma privada que usted creó, señor empleador. Y viene entonces la quinta garantía. La quinta garantía dice la Corte, reitero, no hay proceso en el Código Laboral. Sin embargo, hay unas causales que establecen una particularidad y trae a colación el numeral noveno al numeral 15 del artículo 62 del Código Laboral. Y esa norma que dice que esas causales deben ser con un preaviso, perdón, no inferior a 15 días. Por ejemplo, la causal 14 que dice el trabajador que se pensione por invalidez o vejez al servicio de la empresa. Entonces yo lo puedo despedir con justa causa. Pero ¿qué tengo que hacer? Pasarle un preaviso con una antelación inferior a 15 días. Punto final. Por allá hay una causal que habla del bajo rendimiento. Si un trabajador está por bajo rendimiento, yo no le puedo decir, señor, lo despido porque usted tiene bajo rendimiento, váyase ya, punto. Sino que esa norma me remite a otra, por allá en la ley 50 que me dice que el bajo rendimiento me obliga primero a hacerle un llamado de atención y no antes de 8 días debo pasarle un comunicado mostrándole un cuadro comparativo
de sus compañeros o de labores análogas para poderle demostrar por qué tiene un bajo rendimiento. Y si no mejora, no antes de 8 días después, o sea, ya serían 15 días desde el primer llamado, no antes, o sea, a los 15 días, no antes, ahí ya lo puedo proceder a hacer el despido, ¿correcto? Y viene la última garantía, que esta es importante de entender, porque en ella vuelve e insiste, permítame, voy a bajar un poquito para que se vea, a ver si se logra ver, porque aquí me quedó un poquito, se ve cortada la diapositiva, el texto, perdón. Vamos a ver si me lo deja. Bueno, no me deja sacar como las dos diapositivas aquí. Listo. Miren, la sexta garantía, quiero empezar por el final. Solamente por el final ya me devuelvo. Dice, en ningún momento, miren esta frase que está aquí al final. En ningún momento esta garantía puede ser entendida como un agotamiento del debido proceso. Esto no es debido proceso porque si hablamos de debido proceso es porque en alguna parte de la ley debe haber proceso. ¿Sí están viendo? Entonces, ¿qué es lo que dice esta sexta garantía? Ahora sí, permítame, me voy al principio de la sexta. En esta sexta garantía, la Corte la denomina respeto debido. Respeto debido. No me está hablando de debido proceso, sino de respeto, respeto debido. Usted y yo nos merecemos respeto. Permítame, quito esto de aquí. Ay, carajo. A ver, yo quito esto. Ya. Respeto. Usted y yo nos merecemos respeto. Así usted sea mi jefe y yo sea el trabajador. Así como yo lo respeto, usted me respeta a mí. Respeto, es lo que dice la Corte en esta garantía. Y entonces, por respeto, si usted considera que yo me estoy llevando a la materia prima, si usted considera que yo soy negligente, si usted considera que yo presenté documentos falsos, si usted considera que yo no estoy haciendo las cosas para las cuales me contrató, listo, por favor, escúcheme. Eso es todo. Después de escucharme, usted, señor empleador, toma la decisión. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que popularmente la gente ha llamado descargos, pero podemos llamarle entrevista, escucha, como le quieran llamar. ¿Qué es lo importante? Porque esto no está en el código laboral, entiendan. Ninguna parte del código laboral habla de diligencia de descargos o de entrevista para poder echar. Por eso fue que la Corte tuvo que crearla como una garantía. Entonces ya después de que usted escuche y deje la evidencia, deje la prueba de que escuchó, entonces da por terminado el contrato de trabajo. ¿Listo? Respetando esas garantías. Bueno, ahora, para cambiar de tema, señores, quiero regresar teniendo claro entonces aquí, teniendo claro que una cosa es terminar un contrato y me baso en unas garantías y otra cosa es el proceso que la reforma laboral trajo para una sanción disciplinaria. ¿Listo? Son dos cosas distintas. Vámonos a esta sanción disciplinaria, teniendo claro ya esas diferencias. Todo este proceso, toda esta ritualidad y los famosos 5 días y los famosos 5 días que tienen que aplicar las empresas, llamémosle medianas y grandes, ¿listo? Debieron hacerlo, debieron empezar a hacerlo, a aplicarlo desde la reforma laboral, o sea, desde junio del año pasado. Sin embargo, la misma reforma nos dice que esto tenemos que llevarlo al reglamento interno de trabajo. Y nos dan un año para llevar esto este procedimiento para la sanción disciplinaria, debemos llevarla al reglamento, pero nos da un año. O sea, deberíamos estar entonces teniendo nuestro reglamento actualizado al 25 de junio de este año 2026, donde vamos a incorporar todo este texto del artículo 115 para, repito, sanción disciplinaria. Ojo, vuelvo e insisto, como lo dije hace un ratico, las micro y pequeñas empresas, ¿listo? Las micro y pequeñas empresas no tienen que reformar el reglamento e incorporar todo este texto que está acá arriba en el reglamento interno. Tienen que, como ya lo dije, escuchar, respetar unas garantías de defensa y debido proceso, pero no lo tenemos que llevar al reglamento. Las empresas grandes sí y tienen hasta junio de este año 2026. ¿Está claro? Pero eso no significa que ya no debamos aplicar esta ritualidad, a pesar de que tenemos hasta junio
para actualizar el reglamento. ¿Ok? Punto final. Voy a pasar a hablar ahora de los aprendices y un ajuste en los aprendices. No sé si hasta allí, Pedro, de pronto hay algo relevante, alguna particularidad. ¿Mm? Doctor Coral, buenos días, muy claro todo. No sé si Carolina quiere aportar alguna de las preguntas que nos han formulado. Ujú. Pedro, de pronto hay algo relevante, alguna particularidad. Bueno, es justa causa el despido por consumo de alcohol o drogas en el trabajo, si esa causa debe estar explícita en el reglamento y qué pasa si ese trabajador dice ¿Me que la- está me enfermo. puede volver a empezar, Carolina, otra vez? Qué pena. Sí, que si es justa causa el despido por consumo de alcohol o drogas en el trabajo, que si esa causa debe estar explícita en el reglamento y qué pasa si el trabajador dice que está enfermo, que ese consumo es una enfermedad. Perdón, te voy a dar una respuesta rápida a lo siguiente. No hay nada más peligroso que uno actualizarse en asuntos jurídicos en un noticiero de televisión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los noticieros necesitan sacar un titular de prensa que venda, que atraiga, ¿cierto? Entonces, y ya sabemos pues que el especialista en titulares era el Cubo, el Caleño, estos periódicos pues, 25 puñaladas en el ojo. Claro, todo el mundo compraba el periódico. Lo mismo pasa en asuntos jurídicos. Entonces, hace un par de años, hace unos 6 años aproximadamente, salió un titular de prensa, salió un titular en varios medios de comunicación que decía, Corte Constitucional prohíbe despedir al borracho y al marihuanero. Venga, venga, venga. La Corte nunca dijo eso. La Corte nunca ha dicho que no se puede despedir a estas personas. Ese fue el titular de prensa para vender, ¿correcto? Lo que pasa es que alguien presentó una demanda contra esta causal de despido, ¿listo? Y la Corte hizo fue unas precisiones, pero en ningún momento ni declaró inexequible la norma, ¿correcto? No declaró inexequible la norma, ni eliminó el texto. Simplemente nos reitera. La Corte lo que hizo hace 6 años fue reiterar lo que dice el Código Laboral. Y el Código Laboral dice, el trabajador que se presente bajo los efectos del alcohol o la droga, que se presente bajo los efectos del alcohol o la droga, es una justa causa para dar por terminado el contrato. Eso, entonces, la Corte reiteró, presentarse bajo los efectos. Segundo, hay una sentencia de la Corte Suprema que salió hace 2023. Ya le voy a dar por aquí el número exacto de la sentencia. Perdón, creo que la tengo por aquí a la mano. Sí, un cambio jurisprudencial, que es la SL 2857 del 2023, donde dice, ojo que ya el juez puede calificar la falta grave. Así el empleador la tenga en el reglamento, hay que el juez queda en la potestad de revisar. ¿Eso qué significa? Que cuando yo despido a un trabajador por esta situación, pues yo tengo que explicar en la carta no simplemente, señor, usted se presentó bajo los efectos del alcohol a trabajar el día de hoy y eso es grave, punto final, despedido. No, hay que meterle la carta para que el juez cuando la lea en caso de una demanda, el juez se asuste. Señor, usted se presentó bajo los efectos del alcohol y así y todo, usted manipuló la máquina con la que se pudo amputar una mano. O así y todo, usted se montó en un bus, en un camión de 4 toneladas a conducir. Y usted puso en riesgo su vida, la vida de sus compañeros, la vida de otros actores viales. ¿Correcto? Por eso la gravedad de la falta que usted cometió y por ende se le da por terminado su contrato el día de hoy. ¿Correcto? Es contar eso. Ahora, también debemos de tener en cuenta que hay trabajadores que ágilmente se le anticipan al empleador. ¿Y cómo se anticipan? Eso es como cuando yo voy a despedir a una trabajadora por una falta X y antes de pasar la carta de despido, ella me dice, jefe, aquí está la prueba de embarazo. Ah, pues puchica. Sí la puedo echar, pero ya me toca que ir primero donde el inspector de trabajo. ¿Sí ven? Porque ya se me adelantó con la notificación. Entonces, eso mismo pasa con el trabajador que consume drogas o que consume alcohol. Cuando él sabe que yo de pronto estoy detrás de él y voy para su despido, él se me anticipa. Señor empleador,
estoy enfermo. Y como la drogadicción y la alcoholemia pueden llegar a ser consideradas enfermedades, entonces en el momento en que él se me anticipa, pues me está generando un fuero de salud. Fuero que no me impide despedir, ojo, sino que me obliga a, una vez yo ya lo conozca, pues no solamente ayudarle a su enfermedad, sino que también para un despido tengo que primero llevarlo al inspector de trabajo para demostrarle que lo escuché previamente y que no es por su condición de salud que lo voy a desvincular. ¿Ok? Bueno, continuamos. Otra chiquita, doctor Coral, preguntan Ujú. que si las garantías que usted mencionó se deben cumplir las 6 o con una o dos que se cumplan es suficiente. No, 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 es que tú no puedes dejar por fuera. Mire, miremos, te lo voy a volver a mostrar un momento. Miremos esto. Permítame aquí, lo proyecto otra vez. Listo, ahí ya está proyectada. Listo. Yo ejecuté la inmediatez. Al día siguiente, a los 2, 3, 4 días, tomé la decisión. Sí, pero omití la sexta, no lo escuché. Venga, pues el despido es ilegal y me va a tocar que indemnizar. Segundo ejemplo, tuve la inmediatez, lo escuché, pero omití la segunda, o sea, me inventé la falta. En ninguna parte en el reglamento, en la ley, en el contrato, en las políticas, en el manual de funciones, dice unas obligaciones y prohibiciones y por eso es que me están sacando, por algo que el empleador se inventó el día de hoy. Hoy salió con el cuento que no se podía masticar chicle. Venga, ¿dónde dice eso? Entonces, me faltó la dos. ¿Sí están viendo? Entonces, hay que entrar a analizar de cuál estamos hablando. Obviamente que, por ejemplo, la cuatro es si llega a haber un proceso en el reglamento o en la convención colectiva, se me vuelve obligatorio. Pero si mi reglamento o mi convención colectiva no trae ningún proceso para despido, pues obviamente que la 4 no existe en este caso, para ese trabajador en particular. ¿Está claro? Sigue. ¿Seguimos? Sí, señor, podemos seguir con el otro tema. Bueno, perfecto. Entonces, ahora pasemos a otro de los temas y es aprendices. Señores, resulta que en el tema de los aprendices, durante 50 años, el aprendiz nunca fue un trabajador, ni siquiera estaba incorporado en el código laboral. ¿Por qué? Porque es un estudiante al cual yo como empresario, no empleador, ojo, no empleador, como empresario, estoy obligado a patrocinar en su etapa lectiva, en su etapa práctica. Esto es un patrocinio o un servicio social que la ley obligó a los empleados, a las empresas de este país. ¿Está claro? Pero no es mi trabajador durante 50 años. Entonces, durante 50 años que no fue trabajador, pues surgieron muchas cosas en el camino. ¿Qué pasa si el aprendiz se accidenta y se incapacita largo? ¿Qué pasa si tiene un embarazo? Y entonces, ¿qué pasa si la práctica, si el contrato especial de aprendizaje, que no era contrato de trabajo, termina y la persona está en medio de una incapacidad o de un embarazo o una licencia? ¿Qué pasa si el muchacho es el que me llega borracho pateando el puesto? Surgieron muchas cosas. Y fuera de eso, que entonces en el camino se fueron resolviendo. Y a eso que se fue resolviendo, llegó la reforma laboral y me incorporó al aprendiz en el código laboral. Y me lo incorporó diciendo, a partir de hoy es trabajador. Punto. Es un trabajador especial, pero es trabajador. Con dos particularidades adicionales, señores, que es lo más importante. Con todas las obligaciones de cualquier trabajador y con todos los derechos de cualquier trabajador. ¿Está claro? Obviamente que no podemos medir con la misma vara en ciertas situaciones a ese trabajador especial con el trabajador ordinario, como por ejemplo en las posibles fallas en la actividad que está haciendo. Si yo contrato a un soldador, ¿listo? Y resulta que el soldador me usa soldadura, para recordar un ejemplo, húmeda, o me usa soldadura 60-13 donde tenía que usar soldadura 70-14.
¿listo? Soldadura para bronce, soldadura en aceros, etcétera. Y obviamente esa soldadura no pega y el metal las uniones se desprenden, pues, repito, posiblemente lo vaya a despedir. ¿Listo? Porque usted tiene que saber. Pero si yo contrato como aprendiz a un estudiante de soldadura, ¿listo? De un instituto técnico, llámese el SENA o cualquier otro, hombre, pues, y se equivoca en el tipo de soldaduras a usar en distintos metales, metal, acero, cobre, bronce, inoxidables, etcétera, pues obviamente es natural que se pueda equivocar. Entonces yo no puedo aplicar tanta rigurosidad al momento de un despido, en este ejemplo que estoy dando. Pero repito, el aprendiz quedó con todas sus obligaciones y prohibiciones como cualquier trabajador más. Hasta ahí queda claro. Sin embargo, por suerte, y aquí yo digo por suerte, a pesar de que yo he sido un crítico en las normas, decretos y demás que el gobierno actual ha sacado en el derecho laboral en estos últimos 3 años, tengo que de alguna manera aplaudir el decreto que les voy a mostrar. Señores, permítanme aquí. Y este está calientico. Vamos a ver el decreto 223 del 2026. Ahoritica, de hace menos de 2 meses, del 5 de marzo. Repito, el decreto que ustedes ven en pantalla, decreto 223 de ahorita del 2026, de marzo del 2026. ¿Por qué este decreto me gusta? Porque este decreto, primero, pues vuelve y reitera que no debemos confundir a los aprendices con practicantes o pasantes, que eso es otro mundo. Ellos no son trabajadores, ellos no entraron a la reforma laboral. El pasante o practicante es un estudiante que tiene que hacer un número de horas de práctica obligatoria para poderse graduar. Y entonces la entidad educativa, el instituto técnico o la universidad, va y toca puertas. La entidad educativa es la que toca las puertas a las empresas a ver quién le hace el favor de permitirle que su estudiante vaya un par de horas para que pueda cumplir con una formalidad académica de un par de horas y se pueda graduar. ¿Correcto? Pero entonces eso es un favor que hacen las empresas, ¿sí ven? Un favor que hacen las empresas, ¿listo? Que hacen las empresas con esa entidad educativa para que esta persona pueda terminar sus horas y se pueda graduar. ¿Correcto? Mientras que el aprendiz, pues ya sabemos que por obligación de la ley yo debo tener un número de aprendices de acuerdo al número de empleados que tenga en mi empresa. Ahora, este decreto, además de volvernos a reiterar sus diferencias, es un decreto fácil y rápido y fácil de entender sobre todo eso, porque en él se recopiló toda esa casuística histórica de los aprendices. Y entonces me dice un ejemplo. ¿Qué pasa si el aprendiz se incapacita por origen común o origen laboral? Entonces no sabíamos qué hacer. No, el decreto me dice que si la incapacidad no supera en el mes 5 días, no pasó nada. Pero si pasa más de 5 días, me suspende el contrato del aprendiz. ¿Y esa suspensión qué significa? Que me está desplazando la fecha de terminación del contrato de aprendizaje. ¿Correcto? Lo mismo sucede en una licencia de maternidad, una licencia de paternidad, ¿correcto? Unas licencias que superan, en este ejemplo, pues los 5 días, pues suspende el contrato de aprendizaje y una vez termine la licencia, la persona se reintegra, ¿sí ven? A continuar, a continuar con lo que le faltaba. O sea, sí interrumpe. Cuando es cortica la licencia o la incapacidad, pues no, pero cuando es larga, sí interrumpe y desplaza la fecha de terminación. A manera de ejemplo. Este decreto, entre otras, me dice que como cualquier trabajador, si comete una justa causa, aplica todo lo que comete una falta, aplica todo lo que hablamos en la primera parte de la charla. El proceso para sanción disciplinaria o las garantías para una terminación con justa causa. Tercero, el decreto, me permite terminar injustificadamente el contrato del aprendiz. Pero, como es trabajador, la mismo decreto que dice, pues se aplicarán las reglas del artículo 64. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que indemnizarlo, que tengo que indemnizarlo.
Y obviamente me reitera que en caso de terminación del aprendiz, acordémonos que yo tengo siempre 20 días hábiles para buscar su reemplazo, so pena de que empiece a correr empieza a correr el taxímetro de la cuota moderador, de la cuota aprendiz, o sea, el valor que tengo que pagar equivalente a 1,5 salarios mínimos de monetización, ¿correcto? Por no tener aprendices. Repito, que corre a partir de los 20 días. Me recoge este decreto el espíritu de la ley 789 del 2002 referente a cómo es el tema de la cuota, que yo tengo que mandar una información 4 veces en el año, que el hecho de que yo no mande o no me den la información no significa que yo esté exonerado a tener mis aprendices o a estar haciendo la monetización respectiva, etcétera. Entonces, es un compendio interesante sobre el aprendiz, que repito, me vuelve y me lo sigue aterrizando aún más en el derecho laboral, gracias a la reforma laboral que me lo convirtió en trabajador. ¿Correcto? Entonces digamos que los aspectos más relevantes he mencionado de este decreto, que repito, es una norma, pues la primera parte es extensa porque es la motivación, pero si ustedes se van al resuelve, váyanse del resuelve o el decreto en adelante, los artículos, y está básicamente de manera más general y más amplia lo que acabo de resumir en 5 minutos. ¿Correcto? No sé si hasta ahí estamos o algo en particular. ¿Listo? Entonces, bueno, señores, si no hay por ahora nada, alguna otra duda para mencionar, debo agregar lo siguiente. Esta charla que hicimos, una charla corta de 1 hora, para complementar una conferencia que hicimos en días pasados, que fue amplia, una conferencia de casi 5 horas que hicimos en días pasados. Entonces, hicimos esta para complementar. Esto se le va a mandar a sus correos también a las personas que participaron en esa charla días atrás. Esta conferencia queda en la nube y obviamente también aprovechar para invitarlos que Buró Supply, va a ser una conferencia el 27 de mayo. Tengo la oportunidad de ser el expositor en esa conferencia, 27 de mayo, donde vamos a hablar de la UGPP y los mecanismos de control a la evasión, a la seguridad social y los parafiscales. En esa charla, prácticamente el 90% del tiempo, voy a explicar qué es salario y qué no es salario con esas malas prácticas de desalarización mal llamadas, de los pagos no salariales, etcétera, etcétera. Explicando todo lo que es salario y no salario, vamos a entender dónde están las evasiones en los aportes de salud, pensión y riesgos y las evasiones en las contribuciones parafiscales, Sena, Caja y Bienestar, el próximo 27 de mayo. Entonces ya Buró les mandará la información, toda la información respectiva, ¿ok? Bueno, señores. Chao, Tatiana. Hasta aquí era este propósito. Don Pedro, ¿algo más que agregar? Doctor Alexander, no, todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación que nos está haciendo a la conferencia del 27 de mayo. En el chat del YouTube les puse el link en la página web donde está la Ajá. información del contenido y la inscripción para esta conferencia. No sé si la doctora Carolina tiene alguna inquietud que le haya quedado en el tintero sobre los temas vistos hoy. No, señor. Bueno, perfecto. Entonces, agradeciéndole a todos su asistencia, al doctor Coral especialmente por este tiempo y seguimos en Permítame, contacto con cada uno de ustedes. Señor. permítame, si no se han desconectado, quiero agregar algo más, rápidamente. Ojo, señores, yo hablé de actualizar el reglamento a junio para las empresas de más de 10 trabajadores en el proceso disciplinario. Pero no se olviden que hace un año, teníamos que incorporar, desde hace un año, por eso no lo mencioné, pero lo recuerdo rápidamente, incorporar unas políticas de prevención de acoso sexual en el entorno laboral. Desde hace casi 3 años, 2, 3 años, tenemos que tener incorporado 3 artículos en el reglamento interno sobre la política de desconexión laboral. Tercero, aprovechemos y actualicemos esas jornadas de trabajo si es que las tenemos plasmadas en el reglamento con estos cambios de 47, 46, 44 y bueno, y ya en 2 meses pasaremos a 42, ¿correcto? Que sea la oportunidad para actualizar estos temas que debimos haber hecho mucho tiempo atrás. Por ahora, lo que hice al principio fue mencionar la que me trajo la reforma laboral, ¿correcto? Listo, señores. Bueno, doctor, muchas gracias.
Agradezco su tiempo, agradezco su participación y sus conocimientos y estamos hablando para el día 27 de mayo. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Felicidades. Hasta luego.